Pedro Infante estaba cantando 100 años cuando vio a un anciano en la primera fila limpiándose las lágrimas con un pañuelo deshilachado. El anciano llevaba lentes oscuros a pesar de que el teatro estaba iluminado solo por las luces del escenario, y sus manos temblaban mientras buscaba a tientas el pañuelo en el bolsillo de su saco raído. Pedro casi pierde el ritmo de la canción porque algo en ese rostro arrugado le resultaba extrañamente familiar, aunque no lograba ubicar de dónde. El anciano no solo lloraba, sollozaba en silencio con una intensidad que contrastaba con la alegría del resto del público en el Teatro Iris esa noche del 23 de marzo de 1956. Y cuando Pedro terminó la canción y los aplausos llenaron el teatro, siguió observando al anciano que ahora tenía la cabeza agachada, como si el peso de algo invisible lo estuviera aplastando. Era una noche especial en el Teatro Iris, ubicado en el corazón de la Ciudad de México sobre la avenida Donceles. El teatro estaba completamente lleno con sus 1,800 butacas ocupadas por fans que habían esperado semanas para conseguir boletos. Las entradas se habían agotado en menos de 3 días cuando salieron a la venta, con precios que iban desde los 15 pesos en la sección más alejada hasta los 150 pesos en primera fila. Pedro Infante estaba en la cúspide de su carrera. A sus 39 años ya había filmado 45 películas, vendido millones de discos y se había convertido en el artista más querido de México. Su última película, Escuela de Vagabundos, había roto récords de taquilla y sus canciones sonaban en cada radio del país desde Tijuana hasta Cancún. Esa noche llevaba un traje blanco inmaculado con detalles bordados en hilo de plata que brillaban bajo las luces del escenario. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás con brillantina y su sonrisa característica había hecho suspirar a cientos de mujeres en la audiencia durante la primera hora del show. La orquesta de 25 músicos dirigida por el maestro Jiménez lo acompañaba impecablemente. Habían ensayado durante 2 semanas para este concierto que marcaba el inicio de una gira nacional que recorrería 15 ciudades en 3 meses. Todo estaba saliendo perfecto hasta ese momento. Pedro hizo una señal a la orquesta para que esperara antes de comenzar la siguiente canción. Se acercó al borde del escenario, inclinándose ligeramente para ver mejor al anciano que seguía con la cabeza agachada en la primera fila, fila B, asiento 7. Señor, dijo por el micrófono, su voz llenando cada rincón del teatro con esa calidez que lo había hecho famoso. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita algo? El teatro completo giró para mirar al anciano. Las 1,800 personas dejaron de murmurar y un silencio expectante cayó sobre el lugar. Algunos pensaron que se trataba de un fan demasiado emocionado, otros creyeron que tal vez estaba enfermo y necesitaba ayuda médica. Las luces del teatro se ajustaron ligeramente para iluminar la zona donde estaba el anciano. Pero el anciano levantó la cabeza lentamente, muy lentamente, como si le costara un esfuerzo tremendo. Y aunque sus ojos estaban ocultos detrás de esos lentes oscuros que parecían demasiado grandes para su rostro delgado, su voz salió clara y quebrada, cargada de una emoción que cortaba el aire como un cuchillo. Pedro, dijo con voz temblorosa. Pedro, soy yo. Don Jacinto. Don Jacinto Medina. ¿Ya no te acuerdas de mí, muchacho? El efecto de esas palabras fue inmediato y devastador. Pedro Infante se quedó completamente congelado al borde del escenario, con el micrófono todavía en la mano derecha y su brazo izquierdo extendido como si estuviera a punto de hacer un gesto que nunca completó. Su expresión pasó de confusión a shock en cuestión de 3 segundos que parecieron eternos. ¿Don Jacinto?, repitió con voz incrédula, casi un susurro que el micrófono apenas captó. Su rostro había palidecido visiblemente incluso bajo el maquillaje del escenario. Y entonces el reconocimiento lo golpeó como un tren a toda velocidad. Don Jacinto Medina. Su primer maestro de música en Guamúchil, Sinaloa. El hombre que le había enseñado las primeras notas en un violín viejo cuando Pedro tenía apenas 11 años y trabajaba 12 horas al día en la carpintería de su padre haciendo sillas y mesas para sobrevivir. El hombre que le había dicho con absoluta convicción que tenía talento verdadero, que su voz podía llegar lejos si no la desperdiciaba trabajando en un taller toda su vida. El hombre que le había prestado un violín de madera de cedro que probablemente valía más que todo lo que la familia Infante tenía en su casa de 2 cuartos. El hombre que había venido cada sábado durante 2 años completos a darle clases de música sin cobrarle nunca un solo centavo porque sabía que Pedro no tenía dinero. El hombre al que Pedro había prometido visitar, al que había prometido agradecer cuando triunfara, al que nunca había vuelto a ver después de irse a la Ciudad de México a los 17 años con 30 pesos en el bolsillo y un sueño imposible de convertirse en actor. Habían pasado 22 años desde entonces. 22 años de completo silencio. Pedro Infante bajó del escenario sin pensarlo 2 veces.
No usó las escaleras laterales que normalmente usaban los artistas, simplemente saltó del borde del escenario directamente al pasillo central con una agilidad que sorprendió a todos. Su traje blanco brilló bajo las luces mientras caminaba rápidamente, casi corriendo, hacia la primera fila. La orquesta no sabía qué hacer. El maestro Jiménez miraba a los músicos con expresión confundida y luego miraba a Pedro caminando por el pasillo. Los técnicos de luces no sabían si mantener el spot sobre el escenario vacío o seguir a Pedro con los reflectores móviles. El público murmuraba cada vez más fuerte, preguntándose qué estaba pasando, si esto era parte del show o si algo había salido terriblemente mal. Algunos fans en las primeras filas ya estaban sacando sus cámaras Kodak, presintiendo que estaban presenciando algo histórico. Cuando Pedro llegó frente a don Jacinto, se detuvo en seco. Pudo ver de cerca lo que los años y la vida habían hecho con su antiguo maestro y el impacto fue como recibir un golpe en el estómago. Don Jacinto había envejecido décadas en esos 22 años. Su rostro estaba demacrado, con pómulos prominentes que sobresalían bajo piel arrugada y manchada. Su cabello era completamente blanco, ralo, peinado hacia atrás con gomina barata. Su saco color café tenía parches mal cosidos en los codos. El cuello de su camisa blanca estaba deshilachado y amarillento por el uso y los lavados. Sus pantalones grises estaban lustrosos de tanto desgaste en las rodillas y el trasero. Pero lo que más impactó a Pedro fueron los zapatos. Zapatos negros tan gastados que el cuero se había agrietado en múltiples lugares, con suelas tan delgadas que Pedro podía ver un pedazo de cartón doblado asomándose por el zapato derecho, puesto ahí para cubrir un agujero en la suela. Y esos lentes oscuros, gruesos, del tipo que usan las personas con problemas severos de visión. Don Jacinto mantenía la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba, como si estuviera escuchando el mundo en lugar de verlo, como si sus oídos hubieran tenido que compensar lo que sus ojos ya no podían hacer. Pedro se arrodilló frente a él en el piso del teatro, sin importarle que su traje blanco de 800 pesos tocara el piso polvoriento que no había sido barrido adecuadamente antes del show. Sus rodillas tocaron el suelo con un sonido sordo que el micrófono inalámbrico prendido en su solapa captó y amplificó. Don Jacinto, dijo Pedro con voz entrecortada que salía más como un gemido que como palabras. Don Jacinto, ¿qué le pasó? ¿Por qué trae esos lentes? ¿Por qué está así? Su voz salía quebrada, cargada de una emoción que no intentaba ocultar, y el micrófono inalámbrico captaba cada palabra, cada respiración entrecortada, transmitiéndola a todo el teatro a través de los altavoces. Don Jacinto extendió una mano temblorosa, con dedos nudosos y manchados, buscando el rostro de Pedro en el aire frente a él. Sus dedos se movían con incertidumbre, palpando el espacio vacío hasta que finalmente encontraron la mejilla de Pedro. Cuando lo tocó, sus dedos se detuvieron ahí, temblando, reconociendo los contornos de ese rostro con la ternura de alguien que está reencontrando algo que creía perdido para siempre. Me quedé ciego hace 8 años, muchacho, dijo don Jacinto con voz ronca por la edad y la emoción. Diabetes. Primero fue el ojo izquierdo, se me nubló gradualmente durante 6 meses hasta que solo veía sombras. Luego el derecho, ese se fue más rápido, en 3 meses. Los doctores dijeron que no había nada que hacer. Pedro sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Era una sensación física, real, como si una mano invisible le estuviera apretando el corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas sin que hiciera nada por detenerlas. ¿Y por qué no me buscó?, preguntó Pedro con voz desesperada. ¿Por qué no me mandó decir? ¿Por qué no me escribió? Yo hubiera venido. Yo hubiera pagado los doctores. Yo hubiera. Don Jacinto lo interrumpió con una sonrisa triste que mostraba dientes amarillentos y desiguales. Negó con la cabeza lentamente mientras sus dedos todavía descansaban sobre la mejilla húmeda de Pedro. ¿Buscarte?, repitió con una risa amarga que no tenía nada de alegría. Pedro, tú eres Pedro Infante, el hombre más famoso de México, el ídolo de millones. Sales en las películas, en las revistas, en todos los periódicos. Vives en un mundo completamente diferente al mío. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. ¿Cómo iba yo, un viejo músico ciego de Guamúchil que apenas puede pagar su renta, a encontrarte? ¿Cómo iba a atravesar los guardias, los secretarios, los managers, toda esa gente que protege a las estrellas de la gente común como yo? Su voz se quebró aún más. Ni siquiera sabía si te acordabas de mí. Han pasado tantos años. Pensé que tal vez ya me habías olvidado, que yo solo había sido uno más de los muchos que pasaron por tu vida antes de que fueras famoso. Las palabras cayeron como piedras sobre Pedro.
Cada una era un golpe directo a su conciencia, a su culpa, a su vergüenza de haber permitido que esto sucediera. Toda la audiencia escuchaba en silencio absoluto, tan completo que se podía escuchar la respiración colectiva de 1800 personas conteniendo el aliento. Algunas mujeres en las primeras filas ya estaban llorando abiertamente sin saber exactamente todos los detalles de lo que estaba pasando, pero sintiendo el peso emocional del momento como si fuera una ola que los arrastraba. Hombres que habían venido al concierto solo para acompañar a sus esposas se encontraban limpiándose los ojos disimuladamente. Pedro se levantó lentamente, ayudándose con el respaldo de la butaca frente a él. Se volvió hacia el público sin soltar el hombro huesudo de don Jacinto. Su maquillaje estaba arruinado por las lágrimas, su traje blanco tenía manchas de polvo en las rodillas, pero ya no le importaba nada de eso. Su voz salió fuerte pero cargada de una emoción cruda cuando habló por el micrófono. Este señor que ven aquí sentado en primera fila es don Jacinto Medina. Él fue mi primer maestro de música cuando yo era un niño pobre en Guamúchil, Sinaloa. Tenía 11 años y trabajaba en la carpintería de mi padre desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, haciendo sillas y mesas de madera de pino para vender en el mercado. Pedro hizo una pausa para controlar su voz que amenazaba con quebrarse completamente. Mi padre quería que yo aprendiera el oficio de carpintero porque decía que era un trabajo honesto y seguro. Pero yo odiaba ese trabajo. Odiaba el olor a barniz, el dolor en las manos llenas de astillas, la monotonía de lijar durante horas. Yo quería hacer algo diferente, pero no sabía qué. Señaló a don Jacinto con la mano que tenía libre. Un sábado, don Jacinto llegó a nuestro barrio con un violín bajo el brazo. Estaba buscando estudiantes para dar clases de música. Cobraba 2 pesos al mes por estudiante, que en ese tiempo era casi nada, pero para mi familia era muchísimo. 2 pesos era lo que costaba 1 kilo de frijoles y medio de arroz. La audiencia escuchaba cada palabra como si estuviera hipnotizada. Yo le dije a don Jacinto que quería aprender pero que no tenía dinero. Y él me miró directo los ojos con esa forma que tienen los maestros de ver más allá de lo que uno muestra, y me dijo, no importa el dinero. Si tienes ganas de aprender, yo tengo ganas de enseñar. Pedro se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, manchando aún más su maquillaje. Durante 2 años completos, don Jacinto vino cada sábado a las 3 de la tarde a mi casa. Me prestó un violín de madera de cedro que era su segundo instrumento, el que usaba para dar clases. Me enseñó las notas, los acordes, las escalas, todo desde cero. Y nunca en esos 2 años me cobró un solo centavo. La voz de Pedro se elevó con emoción creciente. Pero don Jacinto no solo me enseñó música. Me enseñó algo más importante. Me enseñó que yo valía algo, que tenía un talento especial, que no estaba destinado a pasarme la vida lijando sillas en un taller oscuro de Guamúchil. Hizo una pausa dejando que las palabras resonaran en el teatro. Después de 1 año y medio de clases, don Jacinto me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Me dijo, Pedro, tú no estás hecho para ser carpintero. Tienes algo especial en la voz, algo que no se puede enseñar, que solo se tiene o no se tiene. Y tú lo tienes. Pedro miró directamente a la audiencia, barriendo con la mirada desde el balcón hasta las primeras filas. Cuando cumplí 17 años, le dije a mi padre que me quería ir a la Ciudad de México a intentar ser actor o cantante. Mi padre se enojó muchísimo. Me gritó que era un soñador idiota, que iba a terminar muerto de hambre en las calles de la capital. Mi madre lloró durante 3 días rogándome que no me fuera. Su voz se suavizó, pero don Jacinto me apoyó. Vino a mi casa y habló con mis padres durante 2 horas. Les dijo que yo tenía un talento real, que sería un desperdicio quedarse en Guamúchil. Les prometió que si yo fracasaba, él mismo pagaría mi pasaje de regreso. La audiencia estaba completamente absorta. Mis padres finalmente aceptaron porque confiaban en don Jacinto. Y el día que me fui, don Jacinto me regaló 20 pesos de sus propios ahorros. 20 pesos que probablemente necesitaba para su propia familia. Me abrazó en la estación de autobuses y me dijo, cuando seas famoso, no te olvides de dónde vienes y no te olvides de la gente que te ayudó cuando nadie creía en ti. Pedro bajó la cabeza, incapaz de mirar a don Jacinto por un momento. Le prometí que volvería a visitarlo. Le prometí que cuando triunfara, regresaría a agradecerle. Le prometí que nunca lo olvidaría. El silencio en el teatro era tan denso que parecía sólido. Pero nunca volví, confesó Pedro con voz desgarrada. Me perdí en la ciudad. Al principio batallé muchísimo, dormía en cuartos de azotea, comía una vez al día, iba a audiciones donde me rechazaban una y otra vez.
Pero poco a poco empecé a conseguir papeles pequeños, luego más grandes, luego protagónicos. Empecé a grabar canciones, a salir en la radio, a aparecer en revistas. Su voz se volvió amarga consigo mismo. Y mientras yo vivía esa vida, subiéndome a escenarios cada vez más grandes, ganando más y más dinero, haciéndome famoso, mi maestro, el hombre que hizo todo esto posible, estaba en Guamúchil viviendo su vida sin que yo supiera nada de él. Sin que yo hiciera ningún esfuerzo por buscarlo. Sin que yo cumpliera la promesa que le había hecho frente a ese autobús hace 22 años. Pedro se volvió a mirar directamente a don Jacinto, que seguía sentado en su butaca con lágrimas corriendo por debajo de sus lentes oscuros. Y ahora resulta que don Jacinto está ciego, que perdió su vista hace 8 años por diabetes, que probablemente ha estado viviendo en pobreza todo este tiempo mientras yo vivo en una casa grande, manejo coches caros y cobro 10,000 pesos por concierto. La culpa en su voz era palpable, dolorosa de escuchar. El público estaba completamente silencioso, pero la emoción colectiva en el teatro era casi tangible, como electricidad en el aire antes de una tormenta. Don Jacinto negó con la cabeza desde su asiento y levantó una mano temblorosa, haciendo un gesto de que no siguiera por ese camino. No, Pedro, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. No te culpes. Tú no tienes por qué cargar con esa culpa. Yo nunca te culpé por nada. Ni un solo día. Pedro se arrodilló de nuevo frente a él, tomando esa mano temblorosa entre las suyas. Pero don Jacinto. El anciano lo interrumpió apretando la mano de Pedro con más fuerza de la que parecía posible en alguien tan frágil. Escúchame bien, muchacho. Cada vez que te veía en una película en el cine del pueblo, cada vez que escuchaba tus canciones en la radio de la cantina, cada vez que veía tu fotografía en las revistas que llegaban a Guamúchil, me sentía orgulloso. Tan orgulloso que mi pecho se hinchaba como si fuera a explotar. Su voz se quebró pero continuó. Yo les decía a todos en el pueblo, ese muchacho fue mi alumno. Yo le enseñé las primeras notas. Yo le dije que tenía talento. Y la gente me miraba como si estuviera inventando historias, como si fuera un viejo loco presumiendo de cosas que no eran ciertas. Pero a mí no me importaba. Yo sabía la verdad. Don Jacinto se limpió las lágrimas con el dorso de su mano huesuda. Nunca esperé que me buscaras, Pedro. Nunca esperé recompensa ni agradecimientos. Yo te enseñé porque era lo correcto, porque tenías talento y porque alguien una vez hizo lo mismo por mí cuando yo era joven y pobre. Las palabras del anciano hicieron que Pedro llorara aún más fuerte. Varios hombres y mujeres en la audiencia sollozaban abiertamente ahora. El maestro Jiménez en la orquesta se limpiaba los ojos con un pañuelo. Incluso los técnicos detrás del escenario estaban emocionados. ¿Y cómo perdió la vista, don Jacinto?, preguntó Pedro con voz suave. ¿Qué pasó? Don Jacinto suspiró profundamente antes de responder. La diabetes me la diagnosticaron hace 15 años. El doctor del pueblo me dijo que tenía que cuidar lo que comía, que tenía que comprar insulina, que tenía que hacerme análisis regulares. Pero yo no tenía dinero para eso. La insulina costaba mucho y yo apenas ganaba para comer dando clases de música a 5 o 6 niños del pueblo. Su voz se volvió más débil. Seguí dando clases mientras pude, pero con el tiempo la enfermedad empeoró. Empecé a perder peso, a sentirme cansado todo el tiempo. Y luego mi vista comenzó a fallar. Al principio pensé que solo necesitaba lentes más fuertes. Pero el doctor me dijo que era retinopatía diabética, que mis ojos se estaban dañando por dentro y que si no me cuidaba, perdería la vista completamente. Pedro apretó la mano de don Jacinto con más fuerza. ¿Y no pudo hacer nada para detenerlo? Don Jacinto negó con la cabeza lentamente. Había tratamientos, operaciones que tal vez podían ayudar, pero costaban miles de pesos. ¿De dónde iba a sacar yo ese dinero? Así que solo vi cómo mi vista se iba apagando poco a poco, como si alguien estuviera bajando lentamente las luces de mi vida. Su voz tembló con la memoria del dolor. Primero dejé de ver los detalles finos. No podía leer partituras, no podía ver las notas escritas. Empecé a enseñar de memoria, tocando las canciones de oído. Luego los rostros de la gente se volvieron borrosos. Solo veía formas, sombras, colores difusos. Y finalmente, hace 8 años, todo se volvió oscuridad completa. Una lágrima rodó por la mejilla arrugada de don Jacinto. El día que perdí la vista completamente estaba dando una clase a la hija del panadero. Estábamos tocando La Barca de Oro. ¿Te acuerdas de esa canción, Pedro? Te costó tanto trabajo aprenderla.
Pedro asintió aunque sabía que don Jacinto no podía verlo. Me acuerdo perfectamente. Me hizo repetirla 50 veces hasta que la toqué bien. Don Jacinto sonrió débilmente. Eras terco pero talentoso. Bueno, ese día estaba tocando con la niña y de repente todo se volvió negro. Completamente negro. Fue como si alguien hubiera apagado el mundo. Me asusté tanto que dejé caer el violín. La niña gritó, su madre vino corriendo. Me llevaron con el doctor y él confirmó lo que yo ya sabía, me había quedado ciego para siempre. El teatro estaba sumido en un silencio tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los reflectores. Tuve que dejar de dar clases, continuó don Jacinto. No podía enseñar música si no podía ver las partituras, si no podía ver si los dedos de mis alumnos estaban en la posición correcta. Mi único ingreso desapareció de la noche a la mañana. Su voz se quebró completamente. Mi esposa, mi Carmela, que en paz descanse, se enfermó 3 años después de que yo perdí la vista. Cáncer. Necesitaba medicinas carísimas, tratamientos que costaban más de lo que yo había ganado en toda mi vida. Tuvimos que vender todo lo que teníamos de valor. El violín bueno que me regaló mi padre, el ropero antiguo que era de mi abuela, las pocas joyas de plata que tenía Carmela. Pedro escuchaba con el corazón destrozado, imaginando cada escena horrible que don Jacinto describía. Mis hijos tuvieron que irse al norte a buscar trabajo, continuó el anciano. Se fueron a Estados Unidos a trabajar en los campos, en las fábricas, donde pudieran. Me mandan dinero cuando pueden, 20 o 30 dólares al mes, pero ni siquiera eso es suficiente. Vivo en un cuarto pequeño en una vecindad, pago 15 pesos de renta. Como una vez al día, a veces 2 si tengo suerte. La voz de don Jacinto era apenas un susurro ahora. Pero ¿sabes qué fue lo más difícil de perder la vista, Pedro? No fue la oscuridad, no fue la dependencia de otros, no fue la pobreza. Fue no poder ver más las cosas hermosas del mundo. No poder ver los atardeceres, los rostros de las personas que amo, las flores en el parque. Y sobre todo, fue no poder ver música escrita nunca más, no poder leer las partituras que tanto amaba. Pedro ya no podía contener las lágrimas. Lloraba abiertamente, sin vergüenza, frente a 1800 personas. Y nadie en esa audiencia lo juzgaba. Al contrario, lloraban con él. ¿Y cómo llegó aquí esta noche, don Jacinto?, preguntó Pedro con voz entrecortada. ¿Cómo supo que yo iba a estar cantando aquí? ¿Cómo consiguió el boleto? Don Jacinto se rió con tristeza, una risa que sonaba más a llanto. No conseguí boleto, Pedro. Me colé. Hace una semana escuché en la radio de la tienda de la esquina que ibas a dar un concierto aquí en el Teatro Iris. Y sentí algo en el pecho, una urgencia que no había sentido en años. Necesitaba escucharte cantar en persona al menos una vez antes de morirme. Su voz tembló con emoción. Ahorré cada centavo que pude durante la semana. No comí algunos días para guardar el dinero del camión. Conseguí 35 pesos, lo suficiente para el pasaje de autobús de Guamúchil a la Ciudad de México. Viajé durante 2 días, Pedro. 2 días sentado en ese autobús viejo con el cuerpo doliéndome, sin comer nada más que unos tacos que una señora bondadosa me regaló en una parada. Pedro escuchaba con una mezcla de asombro y dolor. Llegué a la Ciudad de México esta tarde, continuó don Jacinto. Pregunté a varias personas cómo llegar al Teatro Iris. Me dieron direcciones, me ayudaron a cruzar las calles, a subirme a los camiones correctos. Llegué aquí como a las 7 de la noche y había mucha gente afuera esperando que empezara el show. Su respiración se volvió más agitada con la emoción del recuerdo reciente. Me quedé afuera del teatro escuchando los sonidos, la música que salía filtrada por las puertas, las voces de la gente emocionada. Pensé que con solo escucharte desde afuera sería suficiente, que con eso podría regresar a Guamúchil feliz. Pero entonces un guardia me dijo que me fuera, que estaba estorbando la entrada. Don Jacinto se limpió las lágrimas que seguían brotando. No sé qué me pasó, Pedro. Algo dentro de mí se rompió. Había viajado 2 días para escucharte y no iba a conformarme con oír tu voz amortiguada a través de una pared. Así que esperé a que los guardias estuvieran distraídos. Había una discusión entre unos fans por lugares de estacionamiento y los guardias fueron a calmarlos. Su voz ganó algo de vida al contar su travesura. Vi mi oportunidad. Bueno, no la vi, pero la sentí. Caminé hacia donde estaban las puertas. Palpé la pared hasta que encontré una puerta lateral que alguien había dejado entreabierta. Entré. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo.
Un murmullo de asombro y admiración recorrió la audiencia. Este anciano ciego había recorrido 2 días en autobús y se había colado a un teatro solo para escuchar a su antiguo alumno cantar. Caminé por los pasillos del teatro, continuó don Jacinto, tocando las paredes, siguiendo el sonido de la música, el murmullo de la gente. Alguien me preguntó si estaba perdido y yo dije que estaba buscando mi asiento. Me dejaron pasar. Encontré este lugar vacío en la primera fila. La persona que estaba sentada aquí se había ido al baño y yo simplemente me senté. Don Jacinto sonrió con tristeza. Cuando empezaste a cantar, 100 años, Pedro, algo se rompió dentro de mí. Tu voz sonaba exactamente como la recordaba, pero más madura, más rica, más hermosa. Y me acordé de aquel niño de 11 años con las manos llenas de astillas de la carpintería, tímido pero con tanta hambre de aprender. Me acordé de cómo te brillaban los ojos cada vez que lograbas tocar una canción completa sin errores. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Me acordé de todas las veces que llegabas a las clases cansado del trabajo, pero siempre con una sonrisa. Me acordé del día que te fuiste a la capital y cómo te abracé sabiendo que probablemente nunca te volvería a ver. Y me acordé de todas las veces que escuché tus canciones en la radio sintiéndome orgulloso, pero también sintiendo un vacío porque ya no eras mi alumno, eras del mundo entero. Don Jacinto se quebró completamente, sollozando. Y no pude evitar llorar. Lloré por todo lo que perdí, por mi vista, por mi esposa, por mi juventud. Pero también lloré de felicidad por escucharte en persona una última vez. Y pensé que moriría feliz sabiendo que al menos logré esto antes del final. Pedro ya no podía hablar. Se levantó y abrazó a don Jacinto con una fuerza que sorprendió al anciano frágil. Lo abrazó como si estuviera intentando meter 22 años de ausencia en ese único abrazo. Lo abrazó como el niño de 11 años que había sido alguna vez hubiera querido abrazar a su maestro después de cada clase. El teatro completo estalló en aplausos. No era el aplauso educado de una audiencia satisfecha. Era una ovación atronadora, visceral, cargada de emoción. La gente se puso de pie, primero en las primeras filas, luego extendiéndose como una ola hasta el balcón. 1800 personas aplaudiendo, llorando, gritando. La ovación duró casi 5 minutos sin parar. Algunos gritaban, ¡bravo! Otros simplemente aplaudían con las manos sobre sus cabezas. Las mujeres se limpiaban las lágrimas con pañuelos. Los hombres se limpiaban los ojos disimuladamente pretendiendo que algo les había entrado. Hasta los músicos de la orquesta aplaudían desde sus lugares. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a calmarse, Pedro se separó del abrazo y se volvió hacia el público. Se limpió la cara con ambas manos, manchando aún más su maquillaje arruinado. Su traje blanco tenía manchas de polvo y lágrimas, pero ya no le importaba nada de eso. Se aclaró la garganta varias veces antes de poder hablar. Ustedes acaban de escuchar la historia del hombre que me hizo ser quien soy. Sin don Jacinto Medina, yo no estaría aquí. Sin él, no habría películas, no habría canciones, no habría Pedro Infante. Habría un carpintero mediocre en Guamúchil haciendo sillas y mesas por el resto de su vida. Su voz era firme ahora, decidida, cargada de propósito. Y este hombre que me dio todo, que creyó en mí cuando nadie más lo hacía, que me enseñó gratis durante 2 años, que me prestó su violín, que convenció a mis padres de dejarme perseguir mis sueños, este hombre ha estado viviendo en pobreza, ciego, solo, luchando por sobrevivir día tras día. Pedro caminó hacia el centro del escenario señalando a don Jacinto que seguía sentado en la primera fila secándose las lágrimas. Este hombre viajó 2 días en autobús sin comer bien, se coló a este teatro como un ladrón, todo porque quería escucharme cantar una vez más antes de morir. Y yo, mientras tanto, he ganado más dinero del que puedo contar, he vivido cómodamente, he sido mimado y adorado, y nunca me tomé el tiempo de buscar al hombre al que le debo todo. La vergüenza y el remordimiento en su voz eran palpables. ¿Saben cuánto he ganado solo este año? Más de 200,000 pesos. ¿Saben cuánto gasta don Jacinto en renta al mes? 15 pesos. 15 míseros pesos que a veces no tiene. ¿Saben cuánto come al día? Una vez, a veces 2 si tiene suerte. Mientras yo como en los mejores restaurantes, él se está muriendo de hambre. Pedro levantó ambas manos como si estuviera confesando ante un tribunal. Esto no está bien. Esto no es justo. Esto no es lo que un hombre decente hace. Y yo me consideraba un hombre decente, pero esta noche me doy cuenta de que he sido un ingrato, un egoísta. Me he olvidado de mis raíces, de la gente que me ayudó cuando no era nadie.
Su voz se elevó con emoción y determinación. Pero eso va a cambiar ahora mismo. Esta noche, aquí, frente a todos ustedes, voy a empezar a reparar el daño que he causado con mi olvido. Pedro señaló hacia el fondo del teatro donde había una mesa larga cubierta con mercancía del concierto, programas, fotografías autografiadas, pósters, discos que se vendían después del show por 10, 15, 20 pesos. «Ven esa mesa de ahí», dijo dirigiéndose al público. «Esa mesa se va a convertir ahora mismo en la mesa de don Jacinto. Ya no vamos a vender nada ahí. En lugar de eso, voy a pedirles algo». Hizo una pausa dejando que el silencio construyera expectativa. «Les voy a pedir que si ustedes quieren, si pueden, si sus corazones se han conmovido con esta historia tanto como se ha conmovido el mío, dejen algo de dinero en esa mesa para don Jacinto. No es caridad, es justicia. Es pagarle a un maestro lo que nunca le pagamos cuando nos enseñó. Es reconocer que detrás de cada persona exitosa hay alguien que creyó en ellos cuando nadie más lo hacía». El teatro estaba en completo silencio, cada persona absorbiendo las palabras. «Y para que nadie piense que estoy pidiendo sin dar primero», continuó Pedro con voz fuerte, «yo voy a poner ahí mismo, ahora mismo, frente a todos ustedes, 10,000 pesos de mi bolsillo». Un murmullo de asombro recorrió la audiencia. 10,000 pesos era una fortuna. Era lo que un trabajador promedio ganaba en un año completo. Era suficiente para comprar una casa pequeña en algunos barrios de la ciudad. Pedro hizo una señal a su manager Ernesto que estaba entre bastidores mirando todo con los ojos muy abiertos. «Ernesto, tráeme mi billetera. La que está en el camerino». Ernesto desapareció y regresó menos de un minuto después con una billetera de piel café. Se la entregó a Pedro, quien la abrió frente a todos. Sacó un fajo grueso de billetes de 100 y 500 pesos. Los contó metódicamente frente a la audiencia, en voz alta para que todos escucharan. 100, 200, 300, 400, 500. Siguió contando hasta llegar a 10,000 pesos exactos. Eran 18 billetes de 500 pesos y 10 billetes de 100 pesos. Los sostuvo en alto para que todos los vieran, luego caminó hacia la mesa del fondo del teatro. Sus zapatos de charol hacían eco en el silencio absoluto. Cuando llegó a la mesa, quitó toda la mercancía de ahí con un movimiento de su brazo, tirando los programas, las fotos, los discos al suelo sin importarle. Colocó los 10,000 pesos en el centro de la mesa ahora vacía con un gesto ceremonioso. «Aquí están mis primeros 10,000 pesos», anunció. «¿Quién más va a ayudar a don Jacinto esta noche?». Por un momento no pasó nada. El teatro seguía en silencio. Pedro podía sentir su corazón latiendo rápido, preguntándose si tal vez había sido demasiado directo, si tal vez la gente pensaría que era una manipulación. Pero entonces una mujer en la quinta fila se levantó. Era una señora elegante de unos 50 años, vestida con un vestido negro caro y un collar de perlas. Caminó hacia la mesa con su bolso en la mano. Sacó su billetera y dejó 5 billetes de 100 pesos. «Por don Jacinto», dijo con voz clara. «Por los maestros que nunca olvidan a sus alumnos». Y con eso, las compuertas se abrieron. Una docena de personas se levantaron al mismo tiempo. Luego 2 docenas. Luego 50. En menos de 2 minutos había una fila de más de 200 personas esperando para dejar dinero en la mesa. Algunos dejaban billetes de 5 pesos arrugados de sus bolsillos. Otros dejaban billetes de 10 o 20 pesos cuidadosamente doblados. Había señoras con abrigos de piel que dejaban billetes de 100 pesos sin pensarlo 2 veces. Había trabajadores con ropa sencilla que vaciaban sus bolsillos completamente, dejando todo el dinero que tenían, incluso sabiendo que probablemente necesitaban ese dinero para el camión de regreso a casa o para la comida del día siguiente. Un hombre joven con ropa de obrero dejó un billete de 20 pesos y una nota escrita a mano que decía: «Mi maestro también creyó en mí. Gracias por recordármelo». Una mujer mayor con un vestido simple dejó un billete de 50 pesos y un rosario de cuentas azules. Se persignó antes de alejarse de la mesa. Un hombre de traje gris dejó un cheque y cuando Pedro lo vio después, era por 500 pesos con una nota que decía: «Para el maestro que formó al mejor cantante de México. Que Dios lo bendiga». La fila seguía creciendo. Se extendió por todo el pasillo central, luego dio vuelta por los pasillos laterales, luego salió hasta el vestíbulo del teatro. Había al menos 400 personas esperando pacientemente su turno para dejar dinero. Los empleados del teatro no sabían qué hacer con esta situación sin precedentes. Trajeron 2 cajas de cartón más porque la mesa ya no podía contener todo el dinero que se estaba acumulando.
Los guardias de seguridad rodearon el área formando un círculo protector porque había tanto efectivo visible que temían que alguien intentara robarlo. Pedro regresó al escenario donde don Jacinto seguía sentado en su butaca, completamente abrumado por todo lo que estaba pasando. Se arrodilló frente a él de nuevo. Don Jacinto, ¿puede creer lo que está pasando?, preguntó con voz suave. Don Jacinto negaba con la cabeza una y otra vez, incapaz de procesar la magnitud de lo que su antiguo alumno había desencadenado. No puede ser real. Esto no puede estar pasando de verdad. Pedro le tomó ambas manos. Es muy real, maestro. Toda esta gente, todos estos desconocidos, están dejando su dinero para usted porque entendieron algo que yo debía haber entendido hace años, que los maestros son los verdaderos héroes. Que la gente como usted, que da sin esperar recibir, que enseña sin esperar reconocimiento, que cree en otros cuando nadie más lo hace, esa gente merece ser honrada. Las lágrimas de don Jacinto caían sin control ahora. Pero Pedro, yo no hice nada especial. Solo hice mi trabajo. Solo enseñé música a un niño que quería aprender. Pedro negó con la cabeza firmemente. No, don Jacinto. Usted hizo mucho más que eso. Usted cambió el curso de mi vida. Usted me salvó de una vida que no quería. Usted me dio la confianza para perseguir algo imposible. Y no solo me cambió a mí, cambió a todos los que han visto mis películas, escuchado mis canciones, encontrado consuelo o alegría en mi trabajo. Cada persona que mi arte ha tocado, usted las tocó también, porque sin usted no habría arte. La profundidad de esas palabras resonó en el teatro. Pedro miró hacia la orquesta donde el maestro Jiménez y los 25 músicos esperaban. Maestro Jiménez, todavía tiene ese violín de repuesto que usa para emergencias. El maestro Jiménez asintió confundido. Sí, lo tengo aquí. Pedro se volvió hacia don Jacinto con una idea formándose en su mente. Don Jacinto, usted me enseñó a tocar violín hace 22 años. ¿Todavía recuerda cómo se hace o ha pasado demasiado tiempo? Don Jacinto se quedó inmóvil por un momento largo. Sus manos temblaban en su regazo. Pedro, no he tocado desde que perdí la vista hace 8 años. Mis dedos ya no tienen la fuerza, mi memoria ya no es la misma. No podría. Pedro lo interrumpió con firmeza pero con cariño. ¿Se acuerda de lo que me dijo cuando yo tenía 11 años y estaba aprendiendo mi primera canción? Yo le dije que era muy difícil, que nunca lo lograría, que mis dedos no se movían lo suficientemente rápido. Don Jacinto sonrió débilmente con el recuerdo. Te dije que la música no se toca con los dedos, se toca con el corazón. Que si sentías la música en tu alma, tus dedos encontrarían el camino. Pedro asintió. Exactamente. Y ahora yo le pregunto, ¿la música todavía está en su corazón, don Jacinto? ¿O la oscuridad también se llevó eso? El anciano se quedó callado por un momento que pareció eterno. Luego, muy lentamente, asintió. La música nunca se fue. Es lo único que la oscuridad no pudo quitarme. Un murmullo de emoción recorrió el teatro. La gente que todavía estaba en la fila dejando dinero se detuvo para ver qué estaba pasando en el escenario. Pedro hizo una señal al maestro Jiménez, quien bajó del escenario con el violín de repuesto y el arco. 2 técnicos del teatro ayudaron a don Jacinto a levantarse de su butaca. Lo guiaron con cuidado por los escalones laterales del escenario, sosteniéndolo por los brazos porque sus piernas temblaban de nervios y emoción. Cuando don Jacinto estuvo parado en el centro del escenario bajo las luces brillantes, se veía aún más frágil, más pequeño, casi fantasmal en su fragilidad. Sus manos temblaban visiblemente. Su respiración era corta y agitada. El maestro Jiménez se acercó y le entregó el violín y el arco con cuidado, como si estuviera entregando algo sagrado. Don Jacinto tomó el instrumento con una reverencia casi religiosa. Sus manos, que habían temblado momentos antes, se estabilizaron al instante cuando tocaron la madera del violín. Pasó sus dedos por las cuerdas despacio, sintiendo la tensión de cada una. Tocó el puente con la yema de sus dedos, reconociendo su forma. Deslizó su mano por el mástil, sus dedos encontrando las posiciones de las notas por pura memoria muscular. Ajustó el violín bajo su barbilla con movimientos que su cuerpo recordaba a pesar de 8 años sin practicar. Era como si el instrumento fuera una extensión de sí mismo que había estado dormida y ahora despertaba. Levantó el arco con la mano derecha. Temblaba. El teatro contenía la respiración. 1800 personas esperando en silencio absoluto. Entonces don Jacinto comenzó a tocar. Las primeras notas fueron vacilantes, inseguras,
como si sus dedos estuvieran tanteando el camino de regreso a casa después de una larga ausencia. El arco resbaló ligeramente produciendo un sonido rasposo. Sus dedos buscaron las notas correctas en el mástil, encontrando algunas, perdiendo otras. Pero después de unos 8 o 10 compases iniciales, algo cambió. La música comenzó a fluir con más confianza, con más seguridad. Don Jacinto tocó una melodía tradicional sinaloense, el quelite, una canción que probablemente había enseñado docenas de estudiantes a lo largo de su vida, una canción que sus dedos conocían tan bien que podían tocarla dormido. No era perfecta. Había notas que sonaban rasposas donde el arco no estaba en el ángulo correcto. Había momentos donde sus dedos no llegaban a la nota exacta y el sonido salía ligeramente desafinado. Había pausas donde claramente estaba buscando en su memoria el siguiente pasaje. Pero había algo en esa imperfección que la hacía infinitamente más hermosa, más real, más humana de lo que cualquier interpretación técnicamente perfecta podría haber sido. Era el sonido de alguien que había perdido algo precioso y lo estaba recuperando aunque fuera solo por unos minutos. Era el sonido de la memoria muscular desafiando a la edad y la enfermedad. Era el sonido del amor por la música triunfando sobre la oscuridad y la desesperación. Pedro estaba parado a un lado del escenario llorando abiertamente sin ninguna vergüenza. Ya no le importaba que las 1800 personas lo vieran vulnerable, quebrado, completamente expuesto emocionalmente. Ya no le importaba la imagen de galán invencible que había construido cuidadosamente en 45 películas. Ya no le importaba nada excepto este momento, su maestro, ciego y pobre pero todavía capaz de crear belleza, parado bajo las luces tocando con un amor por la música que ni la ceguera ni la pobreza ni el tiempo habían podido destruir. Cuando don Jacinto terminó la canción, bajó el violín lentamente, con reverencia, como si estuviera despidiéndose de un viejo amigo. Las lágrimas corrían por debajo de sus lentes oscuros, mojando su camisa deshilachada. Por un segundo hubo silencio total. Luego el teatro estalló. La ovación fue ensordecedora, atronadora, casi violenta en su intensidad. No era el aplauso educado de una audiencia satisfecha con un espectáculo. Era algo primario, visceral, una liberación colectiva de emoción que había estado construyéndose durante toda la noche. La gente se puso de pie como impulsada por un resorte. Las 1800 personas aplaudiendo, gritando, llorando, sin importarles las lágrimas que corrían por sus rostros. Algunos fans gritaban bravo, una y otra vez. Otros simplemente aplaudían con las manos sobre sus cabezas, creando un estruendo que hacía vibrar las paredes del viejo teatro. Las mujeres sollozaban abiertamente. Los hombres se limpiaban los ojos con vergüenza. Hasta los músicos de la orquesta estaban de pie aplaudiendo. La ovación duró 7 minutos completos sin parar. Pedro abrazó a don Jacinto en el escenario, y esta vez el abrazo fue diferente. No era el abrazo desesperado de culpa y vergüenza de antes. Era un abrazo de gratitud pura, de reconocimiento, de promesa cumplida aunque con 22 años de retraso. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a calmarse, Pedro tomó el micrófono por última vez esa noche. Su voz salió serena, clara, llena de determinación. Don Jacinto va a venir conmigo a casa esta noche. Y mañana vamos a buscar el mejor departamento que podamos encontrar cerca de donde yo vivo. Y él se va a mudar ahí con todos los gastos pagados por el resto de su vida. El teatro estalló en aplausos de nuevo. Y voy a contratar a alguien para que lo cuide, para que le cocine, para que le haga compañía. Y voy a asegurarme de que nunca más tenga que preocuparse por dinero, por comida, por nada. Pedro miró directamente a la audiencia. Pero más importante que eso, voy a visitarlo. No una vez al año, no cuando me acuerde. 2 veces por semana como mínimo cuando esté en la ciudad. Porque lo que don Jacinto me enseñó no fue solo música. Me enseñó que el talento sin humildad no vale nada. Que el éxito sin gratitud es hueco. Que la fama sin memoria es una mentira. Su voz se quebró ligeramente pero continuó. Y aunque llegué 22 años tarde, aunque fallé miserablemente en mantener mi promesa, aunque merezco ser juzgado por mi olvido, esta noche empiezo de nuevo. Esta noche le devuelvo a mi maestro aunque sea una fracción de lo que él me dio. Cuando el concierto terminó oficialmente, contaron el dinero de la mesa. Había 63,000 pesos en efectivo y cheques. Don Jacinto lloró cuando se lo dijeron porque era más dinero del que había ganado en toda su vida. Pedro cumplió cada promesa. Don Jacinto vivió sus últimos 9 años en un departamento hermoso, con atención médica, con comida abundante, con la compañía constante de Pedro cuando estaba en la ciudad. Y cada visita, tocaban música juntos,
recreando esas tardes de sábado en Guamúchil cuando todo era más simple. Cuando Pedro murió en 1957, don Jacinto tocó en su funeral. Y cuando don Jacinto murió en 1965, fue enterrado con el violín que Pedro le había regalado.